Bueno, muy buenas. Me presento, soy Andoni Pinedo García, soy residente de cuarto año de Medicina Interna del Hospital de Basurto y bueno, dentro de esta mesa redonda en la que se han planteado diferentes causas, digamos, poco apetecibles que podíamos ver en la consulta del día a día, pues elegí este tema, que es el tema de la hiperhidrosis, por dos cuestiones. Porque, por un lado, porque me parece que es un tema que puede tener o enmascarar por detrás patologías de gravedad y de importancia que tienen que ser diagnosticadas. Y por otro lado, porque aunque muchas veces no lleguemos al diagnóstico de alguna patología importante, grave o como lo queramos llamar, es una condición que afecta mucho a la calidad de vida de los pacientes y a la cual tenemos que dar una respuesta. Entonces, os presento aquí un caso prototipo de lo que nos podríamos encontrar en una primera consulta del día. Una mujer de 75 años, que como podéis ver es hipertensa, diabética, con una fibrilación auricular en tratamiento con esas medicaciones, un trastorno ansioso depresivo y una espondiloartrosis severa que controla la unidad del dolor, que toma diferentes fármacos de tipo analgésico. Entonces, esta mujer lo que nos cuenta es que desde hace aproximadamente unos 4 meses presenta un cuadro de hiperhidrosis generalizada que ya focaliza tanto en cara, tronco, axilas, ingles y piernas, que aparece tanto de día como de noche y que no relaciona con situaciones de ejercicio, de calor o situaciones estresoras emocionales. Dice que está muy angustiada porque esta condición le está afectando su calidad de vida y que no puede salir ni a la calle porque empapa la ropa y está muy incómoda. Entonces, lo que nos podemos plantear, ¿no?, es qué hacemos ante una situación así, ¿no? Nos parece como probablemente una clínica un poco rara, probablemente, digamos, vaya tontería, que no tiene nada por detrás, pero hay que dar una vuelta porque a veces, por los dos motivos que he dicho. Por un lado, porque pueden ser el síntoma guía de una enfermedad importante, grave, y además porque esta señora, pues bueno, aunque no le encontremos una causa o lo encasillemos dentro de un tipo que luego explicaré, hay que darle una respuesta porque esta mujer nos está contando que está afectando su día a día, ¿no? Entonces, la hiperhidrosis es un exceso de sudoración no cuantificable, pero sí objetivable, que lo dicho, afecta a la calidad de vida de los pacientes. Se clasifica en dos causas principales, que es una primaria o idiopática y una una hiperhidrosis de causa secundaria. Y hay que tener en cuenta que se puede asociar a otros trastornos cutáneos como infecciones, dermatitis atópica, eczema, etc. Dando un breve repaso a la fisiopatología, hay que recordar que las glándulas sudoríparas, si bien recordáis de las clases de histología, se clasifican en 3 grupos. Hay unas glándulas ecrinas, unas glándulas apocrinas y unas glándulas llamadas apoecrinas, que serían un mix de las dos anteriores. Las glándulas apocrinas se localizan en axilas e ingles y tienen una función muy particular que no tiene que ver tanto con el tema de la hiperhidrosis, y en cambio las ecrinas son las más generalizadas, aunque es verdad que también se encuentran en el mayor número en palmas y plantas, ingles y axilas, y que son las que se relacionan especialmente con el fenómeno de la termorregulación o de la hiperhidrosis cuando esta está exacerbada. La sudoración, como bien hemos dicho, tiene un efecto termorregulador que funciona en cualquier momento. Puede aparecer tanto durante el día como durante la noche. En cambio, la emocional está solamente relacionada con la aparición diurna. Como bien ha dicho antes Luis en su explicación, es el sistema nervioso simpático que se encarga de regular esta función, y tiene la peculiaridad de que el neurotransmisor, a pesar de ser el sistema nervioso autonómico simpático, utiliza la acetilcolina en la sinapsis. La regulación termal ocurre a nivel hipotalámico, mientras que la emocional parece ser que ocurre a nivel de córtex. Y en los diferentes estudios que se han hecho de pacientes que presentaban hiperhidrosis importante, lo que se ha visto es que histológicamente las glándulas son normales y funcionalmente también, con lo cual se presupone que el mecanismo es un origen central. La hiperhidrosis la podemos clasificar en 2 grupos principales, una causa primaria idiopática o una secundaria. La primaria idiopática es de lejos la más frecuente. Epidemiológicamente podríamos hablar de que puede afectar entre un 1 y un 5% de la población. Es focal, se tiene que localizar en axilas, en ingles, en palmas y plantas o en cara, suele ser excesiva y los pacientes deberían relatarnos que llevan al menos con estos episodios unos 6 meses y por lo menos que presentan un episodio semanal. Suele ser bilateral y simétrica, empeora con las actividades diarias. Es muy importante tener esto en cuenta, que excede durante las horas de sueño. También es muy habitual que nos cuenten que hay una historia familiar y de que el inicio es en la juventud. Mientras que en contraposición encontramos las secundarias, que suele ser generalizada, aparece en edades adultas, aunque puede asociarse evidentemente a alguien que ya tenía una hiperhidrosis anterior,
no suele haber historia familiar o no tiene por qué haberla. Se presenta con carácter diurno y también nocturno, que esto junto a lo de que sea generalizada es lo que prácticamente marca el diagnóstico diferencial. Y en mujeres con menopausia, pues a veces se puede asociar o confundir con los sofocos, con lo cual tenemos que también andar con cuidado. En cuanto a la secundaria, que quizás es la que más nos interesa a los internistas, tenemos diferentes causas. Aquí aparecen ordenadas por orden de frecuencia. De largo, evidentemente, las más habituales son las medicaciones. Tendremos que investigar también si hay alteraciones endocrinas como la hipoglucemia o el hipertiroidismo. Tendremos que investigar si hay algunas infecciones subagudas, tipo VIH, tuberculosis, endocarditis, etc. Las neoplasias, que todos lo recordamos como síntoma B muy característico de las neoplasias hematológicas y también en cuadros neoplásicos o asociados a neoplasia muy típicos también, aunque mucho más raros e infrecuentes, como el síndrome carcinoide o los feocromocitomas paragangliomas. Y luego también, en referencia a lo que ha contado Luis previamente, en los cuadros neurológicos, en lesiones medulares, distrofia simpático-refleja o lo que se conocía antiguamente como el síndrome de Sudeck, neuropatías de diferente origen, Parkinson y accidentes cerebrovasculares. Y ya en otras cosas todavía no tan habituales, pero que también las podemos ver en el día a día, como arteritis de células gigantes, sarcoidosis, etc. Entonces, ¿cómo debemos actuar en la consulta? ¿O qué es lo que deberíamos hacer con un paciente que nos viene contando un cuadro como el de esta señora? Pues fundamental, como siempre, una vez más en el día a día, una buena anamnesis que nos oriente el cuadro, que ya habéis visto que con las características que tiene nos va a coger un camino, nos va a decidir coger un camino u otro. Y en caso de que el cuadro nos oriente a un cuadro focal o primario, habrá que tranquilizar al paciente y en caso de que nos cuente que su calidad de vida está muy artefactada, pues tendremos que derivarle a un especialista o iniciar nosotros tratamientos si lo consideramos. Habitualmente suele ser dermatología, en la mayoría de los hospitales es el servicio que se encarga de este tipo de tratamientos. La secundaria, lo he dicho, la que más nos interesa o la que más deberemos realizar nosotros un despistaje. Pues en caso de que nos oriente a un cuadro de este tipo, habrá que hacer una anamnesis muchísimo más profunda, pues incidiendo en diferentes aspectos como los que aparecen ahí, y habrá que hacer una exploración física rigurosa. Yo aquí planteo 3 pasos que haría yo en una consulta si me encontrara en el día de mañana una señora contándome esto, ¿no? Pues lo primero, sin duda, revisar las medicaciones, que es la causa más frecuente de largo, y muchas veces con esto se terminaría el problema. Sería interesante tener una tensión arterial también registrada y también realizar un electrocardiograma. Y como a veces ya sabemos que nos puede pasar que nos están contando una hiperhidrosis y no saben si tienen fiebre porque no se la han termometrado, pero eso no significa que no exista, pues sí que sería interesante que de cara a una siguiente consulta decirles que nos hagan un registro diario de temperatura en domicilio, no vaya a ser que estén ambas relacionadas. El segundo paso, a mí me parece que sin duda sería solicitar una analítica completa con bioquímica y un hemograma que nos incluya mínimo un perfil tiroideo y una serología de VIH, así como una placa de tórax. Sobre todo porque son pruebas baratas y fáciles de realizar que nos van a dar muchísima información y que también nos ayudan en el despistaje de las causas más frecuentes. Y en caso de que con estos 2 pasos anteriores no encontrásemos nada, ya nos tendríamos que plantear hacer estudios más dirigidos. Entonces, lo más habitual, sin duda, como ya hemos dicho, las medicaciones. Aquí tenéis en plan las medicaciones que suelen tener como efecto adverso relativamente frecuente o por lo menos relativamente frecuente la hiperhidrosis. Entonces tenemos medicaciones que no son tan del día a día, pero tenemos otras como puede ser, por ejemplo, el tramadol, los antidepresivos tricíclicos, etcétera. Entonces, pues bueno, hay que tener en cuenta porque muchas veces simplemente con hacer una revisión de esto encontramos la causa. Siguiente punto, o la siguiente causa más que habría que investigar son las alteraciones endocrinas. Pues, el que tenemos todos en la mente, el hipertiroidismo, habría que pedir un perfil tiroideo con un perfil autoinmune, una ecografía y una gamografía y lo que consideramos en función de los resultados. Y la otra endocrinopatía que podría asociarse a la hiperhidrosis pues sería la hipoglucemia. Lo primero, evidentemente, medicaciones para ver, en un paciente diabético especialmente, para ver si son causa de la producción de esas hipoglucemias. En caso de que nos encontremos ante un paciente que no es diabético y que no está tomando medicaciones que puedan provocar hipoglucemias, pues habrá que hacer, ¿no?, investigar sobre sus antecedentes, si tiene algún tipo de cirugía, por ejemplo, a nivel de estómago, de intestino delgado, que nos podría justificar un cuadro de dumping, que a veces también se asocian a estas situaciones. Y en caso de que eso tampoco no pareciera la causa originaria de la hipoglucemia, pues habrá que hacer otro tipo de estudios, por ejemplo, enfocándolo ya a cosas más raras como una neoplasia pancreática, que fuera lo que estuviese provocando. Solicitando las pruebas de imagen que consideremos, el estudio hormonal pertinente en el momento de la hipoglucemia, que incluye péptido C, cortisol, proinsulina, insulina, somatotropina, hidroxiburato y anticuerpos antiinsulina.
El siguiente, infecciones. Pues lo que hemos dicho, la serología de VIH y la guerra viral si es preciso. Tuberculosis, pues lo sabemos perfectamente todos, el despistaje con una prueba con un mantus o un interferón gamma, placa de tórax y las pruebas de imagen y biopsias que consideremos. Y en una endocarditis, pues lo mismo, hemocultivos, ecocardios tanto transtorácicos como transesofágicos y serologías de gérmenes atípicos, sobre todo porque estamos sospechando, ¿no? En todo caso que si es una endocarditis será una de las de tipo subagudo. Las neoplasias, pues más de lo mismo. Característicamente, como todos lo sabemos, el síntoma B clásico de la hipersudoración o hiperhidrosis nocturna en las hematológicas y luego ya cosas no tan habituales como el síndrome carcinoide, el fibromatoma con paraganglioma y en función de que la sospecha vaya por ahí, pues los estudios pertinentes tanto de imagen como de metabolitos de este tipo de neoplasias como las catecolaminas, metanefrinas, etcétera. Y en caso de que sospecháramos que pudiera ser otra neoplasia la que lo provoque, pues lo mismo, estudios de imagen y biopsia en función de la misma. Y dentro de lo último, pues tendríamos ya los neurológicos, que son de los que ha hablado Luis, que no voy a entrar simplemente a eso, pues que está relacionado con la disautonomía que aparece en estas enfermedades, que puede ser tanto localizada, pues por ejemplo, más típico de la distrofia simpático-refleja o las polineuropatías, y en casos más generalizados, pues puede aparecer en lesiones medulares, Parkinson, accidentes cerebrovasculares, etc. Entonces, como bien hemos dicho al principio, como no podemos cuantificar el problema, no podemos decidir usted suda esto o suda más, pues tenemos una serie de escalas que lo que nos hablan es un poquito de, ¿no?, de cómo se artefacta la calidad de vida de estos pacientes. Entonces, hay muchísimos tipos de escalas, una de ellas es la que os pongo aquí, en la cual, pues bueno, viene a hablar de 4 niveles de gravedad, en la cual desde el más leve, que simplemente dice que apenas nota el sudor y que no interfiere en su día a día, hasta un nivel 4 en el cual la sudoración es intolerable y no le permite prácticamente desarrollar su día a día al paciente. Y para ello a veces también tenemos, como no podemos cuantificarlo, pero sí podemos objetivarlo de manera más cualitativa, tenemos una serie de pruebas que también creo que Luis la había puesto en su presentación, en la cual podemos ver, por ejemplo, esta es una prueba que es la prueba de yodo de almidón, ¿no?, que nos confirma que efectivamente hay una hiperhidrosis. Consiste en la zona en la que el paciente nos relate que tiene una sudoración excesiva, colocar primero una capa de yodo, dejar que ésta se seque y sobre ella se coloca una capa de almidón. Y si existe efectivamente una hiperhidrosis, reaccionarán con el sudor del paciente y cogerán el color que vemos en la parte superior de la imagen. En cambio, en un paciente que no tenga una hiperhidrosis o que, vamos, en ese momento no tenga una sudoración significativa, pues veríamos lo que ocurre, se quedaría como está la parte inferior de la imagen. Comentar que, por ejemplo, en nuestro hospital, el servicio de dermatología, que es el que más se encarga, por ejemplo, de este tipo de tratamientos, la prueba de yodo de almidón no es una prueba que utilicen de rutina para el diagnóstico y que lo utilizan, por ejemplo, más ya de cara al tratamiento cuando quieren inocular sus tratamientos, que ahora es lo que voy a explicar, para focalizar las zonas de mayor hiperhidrosis y allí pues inyectar los tratamientos que precise el paciente, pero no tanto como un diagnóstico. Digamos que si el paciente relata que tiene una sudoración excesiva, se objetiva de una exploración física y demás, no hacen otro tipo pasan, digamos, la escala que hemos visto previamente y con eso, pues bueno, el paciente quedaría diagnosticado. Es una cuestión puramente clínica. Entonces, en cuanto al tratamiento, se podrían escalonar en tres diferentes escalas, en 3 diferentes escalones. Y bueno, los de primera línea, los primeros que utilizaríamos son los agentes antitranspirantes, entre ellos el cloruro de aluminio, que es el más habitual, que su mecanismo de acción consiste en que las sales de aluminio reaccionan con polisacáridos que se encuentran en las glándulas sudoríparas, reaccionan y obliteran la salida del conducto de la glándula sudorípara, con lo cual la sudoración cede a ese nivel. Y algo similar provoca el glicopirrolato tópico, que es un fármaco con actividad anticolinérgica, y como ya recordáis que hemos explicado previamente, como el acetilcolina es el fármaco que digamos que desencadena la sinapsis para la hipersudoración, pues se bloquea ese último paso. En caso que el paciente no respondiera a ese tratamiento, habría que pasar a una segunda línea en la cual pues tenemos diferentes fármacos que quizás en la primera línea sí que es algo que se podría utilizar en una consulta de medicina interna y la segunda ya suele ser algo más de dermatología, ¿no? Toxina botulínica, termolisis por microondas, fármacos, por ejemplo el glicopirrolato que poníamos de manera tópica, pasarlo de manera oral, oxibotinina, etc. Y ya cosas muchísimo más invasivas que estarían en la tercera línea, como la extirpación del tejido cutáneo, que el paciente nos relata de que le está provocando esa hiperhidrosis, y ionoforesis y, por supuesto, la simpatectomía torácica, bueno, eso ya se utiliza en casos muy, muy graves. Evidentemente, estos tratamientos están enfocados, lo lógico es a la primaria o la focal, porque en la secundaria se supone que una vez identificada la causa que provoca la hiperhidrosis,
pues eso, se corta el problema de raíz y, como se suele decir, muerto el perro, se termina la rabia, pues algo así. Y entonces, retomando el caso que teníamos con nuestra señora en la consulta, pues bueno, las constantes que, bueno, pues veníamos que venía normotensa, venía con una frecuencia cardíaca en torno a 105 latidos por minuto, ella tenía una fibrilación auricular, una temperatura de 37 y una saturación basal de 98% aire ambiente. Entonces, a la exploración presenta un buen estado general, se objetiva que efectivamente en ese momento está con una hiperhidrosis, pero bueno, con buena coloración, eupneica y un buen estado general. Se hace una exploración donde no se palpan ganglios o adenopatías que llamen la atención, no tiene un éxtasis yugular, está rítmica en torno a unos 100, sin auscultar soplos o ruidos, estratonos, etc. La auscultación pulmonar también es normal. Y en cuanto al abdomen, pues bueno, tampoco globuloso, blando, depresible, no hay masas neomegales, no hay nada que nos llame la atención. También se revisan las extremidades inferiores donde no hay ningún tipo de edema ni signo de trombosis y tampoco hay a ningún nivel, ni tanto en palmas, plantas, pulpejos, nada, lesiones cutáneas que nos pudieran orientar a algún tipo de enfermedad. Entonces, lo primero que hacemos, como bien hemos dicho en la consulta, es revisar las medicaciones que toma esta señora. Entonces, lo que comprobamos es que lleva con un parche de fentanilo y, interrogada específicamente sobre ese parche de fentanilo, la paciente refiere pues, que aproximadamente llevaría como un mes o un mes antes de comenzar, digamos que llevaba unos 4 meses con el cuadro de hiperhidrosis, pues ella relaciona que un mes antes de eso justo comienza a aplicarse ese parche de fentanilo que le habían recomendado desde la unidad del dolor de su hospital y comienza con ese cuadro de hiperhidrosis. Entonces, lo que le indicamos es que, bueno, que suspenda ese parche, porque nos parece que puede ser la causa desencadenante de este cuadro, y la citamos aproximadamente en unas 2 semanas con una analítica y una placatoras, como había dicho previamente. Pero, a pesar de que la paciente nos dice que ese mismo día, al llegar a su domicilio, se retiró el parche y no nos lo ha vuelto a aplicar en ningún otro momento, continúa con el mismo cuadro, que está con una hiperhidrosis diurna, que está incluso también nocturna, como venía contando, cada vez más angustiada, dice que está perdiendo peso, que tiene palpitaciones nocturnas, está excesivamente angustiada. Y al revisar las pruebas que le habíamos pedido, tanto la analítica como la placa de tórax, lo que comprobamos es que, sorpresa, pues nos encontramos este perfil tiroideo que orienta pues, bueno, a un clarísimo hipertiroidismo. Y entonces, pues bueno, al revisar las pruebas y la autoinmunidad y demás que se le pidió a posteriori, lo que se confirma es que, bueno, que lo más probable se presupone que era un cuadro de hipertiroidismo secundario a la toma de amiodarona. Entonces, tras la suspensión de la amiodarona y sobre todo el inicio del tratamiento antitiroideo, la paciente, al de un tiempo la citamos y vimos que la hiperhidrosis se había resuelto y ya no tenía ningún tipo de síntoma. Entonces, como conclusiones de esta charla, ¿qué me llevaría yo para cuando me ocurre esto en la consulta? Pues bueno, fundamental, como siempre, todo en medicina y más en nuestra especialidad, una buena anamnesis y una correcta exploración que nos va a orientar muchísimas veces, sobre todo, por ejemplo, en un caso como este, el por dónde van los tiros. Recordar eso, que tenemos una primaria que es súper frecuente y que es lo que más habitualmente vamos a ver, pero que, bueno, que tenemos unas causas secundarias que siempre tenemos que tener en la recámara y que cuando la anamnesis y la exploración nos orienten a que puede ir por ahí, tendremos que hacer un despistaje de ese tipo de enfermedades que se asocian. Que el primer paso, y como todo, es revisar siempre la medicación, porque muchísimas veces el problema se termina aquí. Yo recuerdo que en mi servicio decían que aproximadamente ya hace muchos años hicieron un estudio que veían que prácticamente el 10% de los pacientes que ingresaban en nuestro servicio eran por reacciones adversas a fármacos. La verdad es que sería interesante actualizar eso porque estoy seguro de que es muchísimo más. Y es que a veces en este tipo de cuadros como la hiperhidrosis, simplemente con revisar la medicación, os he puesto un caso que terminaba de otra manera para darle un poco más de juego a la historia, pero muchas veces lo más habitual es que al retirar el fármaco que está desencadenando el problema, se termina todo. Y que, a pesar de que nos oriente a algo focal o primario, que no encontremos una causa y tal, si el paciente está muy sintomático, siempre le tendremos que ofertar, pues, por la afectación de la calidad de vida que tiene, algún tratamiento que tanto podremos iniciar como nosotros o tendremos que al menos que derivar a un especialista para que lo cumpla. Y nada, esta es la bibliografía que he utilizado y muchísimas gracias. Muchas gracias.